tecnología gráfica y todo lo que tenga relación con la imprenta. Está más concentrado, si bien el mundo de soportes es muy amplio, los soportes celulósicos siempre estuvieron más históricamente, digamos, tuvieron cuantitativamente y cualitativamente también mayor importancia, uso, etcétera, etcétera. Para el caso, papeles, para entenderlo más. Bien, esta es una clasificación genérica por su composición, este, por su composición matérica, las diferencias. Los soportes celulósicos en realidad tendrían estas características importantes como para su reconocimiento, composición más el tipo de pasta, con lo cual eso hace a las diferencias de los distintos tipos de papeles o soportes que, aunque no se llamen papeles, en realidad tienen composición similar, composición matérica, ¿no? Las características físico-químicas, una clasificación en cuanto a los tipos de papeles, consideración para su elección, depende qué tipo de producción haya que hacer en el área del diseño, y la relación formato de prensa, pliego y pieza gráfica, que es uno de los elementos vinculantes entre cuando se realiza una producción gráfica. Acá ingresan, digamos, en una temática bastante interesante y muy amplia, y en algo que acá no está como problema técnico, que es toda esa temática de la sustentabilidad. Esa relación de formato de prensa, pliego y pieza gráfica que tiene que ver con los tipos de soporte y los tipos o sistemas de impresión sobre los cuales se va a operar. La composición de la pasta, fibras, colas y cargas, sobre todo las fibras vegetales, y también las hay sintéticas y mixtas, porque ojo que la consideración de papel como término es en principio estrictamente de fibras vegetales, pero se ha ampliado ese concepto también a fibras, composiciones de papeles. En realidad, en términos generales, serían hojas o láminas, pero con fibras sintéticas y también mixturando sintético y vegetal. Los tipos de pasta, en términos generales, se las denomina pasta química, pasta mecánica y las pastas mixtas, que son mixtura de ambas. Esto después se estudia, lógicamente hay que leerlo. Yo estoy trabajando sobre un esquema para ir haciendo, digamos, el recorrido del tema y explicar algunos conceptos básicos, pero después realmente hay que leerlos, hay apuntes, bibliografía por todos lados. Yo supongo que en este rato previo a que yo hablara, lo deben haber comentado, y si no, lo comentaremos después. Las características físico-químicas que tienen los papeles se especifican o se determinan por gramaje, en términos generales, un papel de tantos gramos, por el espesor. En algún caso tiene que ver con algún tipo de papeles que no son las láminas que normalmente solemos utilizar para imprimir comúnmente o en lo doméstico. Digo espesor, por ejemplo, para algún tipo de papeles que en realidad nosotros los llamaríamos cartulinas o cartones, que tienen la misma composición matérica, pero adquieren mayor espesor. En el caso del gramaje es un parámetro de medida que tiene que ver con el peso, digamos, que tiene relación con el espesor, pero en realidad se mide por peso.
La opacidad como una característica importante a la hora de imprimir, porque, como ustedes habrán visto, sabrán porque han manipulado este tipo de materia, una revista cualquiera, normalmente suelen estar impresas de un lado en una cara y en otra cara. Y esa opacidad hace que haya mayor visibilidad de lo que está impreso sobre ese soporte. Por eso es muy importante. Salvo que haya que imprimir por necesidad en algún papel que sea transparente o translúcido, semitransparente, por alguna cosa, lógicamente, en términos generales, la opacidad es un valor que se tiene y se mide a la hora de imprimir en ambas caras de una hoja. La higroscopicidad es el grado de humedad que tiene el papel como en sus fibras, por el hecho de que, como el papel está, ya veremos en otro momento de la clase, la fabricación del papel con fibras vegetales en las cuales tienden a la humedad a través de aumentar su densidad o disminuir. La cohesión, casualmente de esas fibras, es decir, cuando están más cohesionadas, quiere decir que están más unidas, más vinculadas. La resistencia mecánica, recuerden que los papeles para imprimir, por supuesto, y otros también, pero sobre todo esto, resistencia mecánica tiene que pasar por una máquina. Eso hace que necesiten determinadas eh, otras características que están dentro de ello, que son su planeidad, o sea, el grado de plenitud que tiene una hoja de papel, el reventado, que es como este, eh, para que el papel no explote, digamos, o no implosione por acción de la mecánica. El rasgado, que será lo mismo, sería como cuando el papel se rompe en línea longitudinal. El plegado, porque exige, qué sé yo, para el caso de las hojas de revista o diario o un folleto cualquiera, necesita ese quiebre, la, 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 resistencia a ese quiebre que se denomina plegado y que es muy común en el uso del diseño, y la tracción, que es esa resistencia que necesita esa resistencia mecánica casualmente, porque hay una máquina que lo toma y sobre todo en los papeles que vienen en bobina, el papel de diario y eso, las máquinas este, traccionan el material y eso hace que necesiten este tipo de resistencia. Bueno, el contenido de humedad que tiene algo que Carlos, ver. Sí, perdón. ahí ¿Ah? tenían dudas sobre higroscopicidad Sí, y ya que vas a dar el contenido de humedad, que están íntimamente relacionados, exactamente. para que puedas reforzar ahí el concepto. Exactamente. Como la fabricación del papel se hace en principio cohesionando las fibras vegetales, se hace cohesionadas a partir de agua o humectaciones, después que se produce el secado, como para poder imprimir, cuando ya el papel es apto para mantener, el tema de la glicosidad tiene que ver con la humedad ambiente en cuanto a que si hay una alta humedad ambiente, eso se traduce en un problema, digamos, para la planeidad, para mantener las características de ese papel. No sé si a eso te refería cuando querían, Rodrigo. Ah, se fue. Bueno, la estabilidad dimensional, que es Profe. algo que hace cuando hay un alto contenido de humedad también, las fibras, como tienen una dirección en su fabricación, tienen una dirección, digamos, porque son chips, yo no puedo figurarlo en este momento, como estoy delante de la cámara y no puedo mostrar otra cosa, el papel necesita estabilidad dimensional en la máquina para que no se mueva, digamos, cuando se está produciendo el proceso de impresión. ¿Mm? Eh,
Bien, no sé si hay algo que agregar, Rodrigo, o algo que reorientar. Hacerlo notar, no hay ningún problema. No, está bien, Porque yo Carlos, no. estoy Sí, es un pasando así como tema muy que, rápido. no, la higroscopicidad siempre como que se confunden y aparte es un concepto por ahí medio novedoso, Sí. pero es esto que explicaste muy bien vos, digamos, es cómo se absorbe o se repele la humedad, ¿no? Entonces esta capacidad higroscópica de la pasta de papel de retener humedad, que eso afecta a las condiciones de impresión, ¿no? Nada más. Ujú. Bien. ¿Está ligado al clima del día también? ¿Eso quiere decir? No, en realidad, por un lado, en la composición, porque nada, aunque uno lo vea seco, en realidad pierde totalmente un cierto grado de humedad porque fue hecho y cohesionado a partir de agua, digamos, o algo, o productos similares. El tema de la humedad ambiente afecta en el momento de la impresión, por ejemplo, desde afuera. Por un lado, las condiciones que tiene el papel en cuanto a la humedad con la que fue hecho y que después se secó, pero también puede, en la humedad exterior, lógicamente va a alterar esa característica. La humedad ambiente afecta o demasiada humedad afecta a la característica del papel en el acto o en el momento de impresión. Normalmente se mide por un pH óptimo en los talleres de imprenta. Se mide y se toma un parámetro de un pH óptimo este, para poder hacer un trabajo correctamente. ¿Eh? Todas las dos cosas, las condiciones de humedad, hidrofobicidad, etcétera, etcétera, tienen que ver con eso. Eh, Vamos a ver un poco la clasificación porque hay un mundo de papel que quizás ya no sea tan amplio como alguna década atrás, pero en realidad sigue teniendo todavía importancia y probablemente vuelva a adquirir alguna importancia que en algún momento se dejó de lado por algún problema. Pero bueno, esas son nada más que una noticia de noticiero premonitorio. La clasificación. Los papeles, recuerden que en principio quiero decir esto, nosotros estamos tratando de orientarlo al uso de la producción gráfica. De todas maneras, en términos generales, los papeles tienen usos que no solo son a la producción gráfica y también esta extensión de la producción gráfica en papeles que antes eran realmente para otra cosa o por otro uso, también hubo, y por ahí la sigue habiendo, una proyección de la producción gráfica hacia ellos. Pero bueno, yo no puedo concentrar tanto en tres palabras. Sigamos viendo y después si a alguien le queda alguna duda lo consulta, lo pregunta. Esta clasificación se hace según su proceso de fabricación, con distintas. Esto marca diferencias entre los distintos tipos de papeles, según su gramaje y espesor, que es otra de las diferencias, según el uso que se le va a dar, según su constitución, o sea, la materia prima con la cual se hace, digamos, se fabrica, se elabora, según el acabado superficial, o sea, cómo termina, cómo es su superficie, según su recubrimiento y constitución química, según su fabricación como modo de fabricación y según la presentación comercial, porque como todo, los papeles se, se, se encuentran en el mercado normal para su uso, o sea, cómo se vende, digamos, para el caso, o cómo se vende y cómo se compra. Veamos. Según su proceso de fabricación industrial y artesanal, hay una onda bastante importante, notoria, de la fabricación artesanal de papel, así que por eso en algún momento estaba como así, casi como aislado. Nosotros le poníamos énfasis en lo industrial por bueno, cuestiones de cómo son
la cultura, el contexto del momento. Pero hoy día, y hace un tiempito, hay toda una corriente artesanal, por todas las cosas que ustedes escuchan, saben y viven. Según su gramaje y espesor. Y acá hay una diferencia importante, que suele ser, esto es una característica de clasificación muy común, digamos. Le denominamos papel, yo lo mencioné, pero ahora se detalla, a la hoja, lámina, fuere, de papel de 32 a 180 gramos por metro cuadrado. Este es el sistema de medida, digamos, por gramaje, espesor y por peso, digamos. Al decir gramaje decimos peso. Una hoja de 1 metro cuadrado, una lámina de 1 metro cuadrado, vamos a suponer 1 por 1 o 1 metro por 70 o algo que sea 1 metro cuadrado y que dé esa dimensión, hay hojas de esas de 32 gramos a 180 gramos. Por eso se toma gramaje y no espesor, porque es muy sutil la diferencia entre 32 gramos, 40, lógico que entre 32 y 180 sí, realmente, pero después van 120, 150, 90 gramos, son los papeles más comunes, después lo vamos a ver. A eso se lo denomina papel. Cuando supera los 180 gramos, la misma lámina u hoja por metro cuadrado, hasta 450 gramos se lo llama cartulina, que parece un diminutivo de cartón, digamos, porque es como cartón, pero lina, digamos, cartulina, más chiquita. Y esto, ahí empieza a notarse un poquito la diferencia en el espesor, que ya hay el gramaje, lo hace un poco más pesado que esta otra característica, y empieza a notarse un poquito de espesor, aunque sea el tacto, estamos hablando. Y después viene arriba de los 450 gramos el cartón. Estas diferencias en realidad normalmente son comerciales porque uno los pide así, para ir a comprar papel, tanto sea el minorista, el mayorista y al fabricante, establece estos gramajes para denominarlos de este modo. Cuando uno compra papel de 380 gramos, o 400, 450 gramos, está comprando cartón por el espesor, porque además también se mide parecido a las chapas. En arquitectura, en construcción, cuando se miden las chapas, por número. Pero bueno, no los quiero confundir. Papel, cartulina y cartón va entre estos pesos. Si alguno fue a imprimir algún trabajo, bueno, ahora tuvimos mucho virtual todo el año pasado, no sé si tuvieron la oportunidad, pero por ahí esto a ustedes en principio les sirve o les va a servir para cuando mandan a imprimir un trabajo, pero también lo más importante que esperamos y el objetivo de nuestra materia, cuando ustedes tengan que mandar o desarrollar un trabajo para mandar a imprimir, lo primero que hay que saber es realmente cómo va a ser el final de eso, para saber qué materiales elegir, en este caso, qué soporte, tratándose de papel. Según su uso, hay papeles los más comunes, digamos, y papeles especiales, considerados papeles especiales. El papel obra es el más común, ese papel con el blanco que normalmente compramos en la librería para escribir o para imprimir, o en el que actualmente se hace en la fotocopia. En los años 70 y un poquito del 80, el papel para fotocopiado era otro, digamos, pero después se empezó a utilizar realmente ese mismo papel, con el cual ustedes toman los apuntes y incluso los que vienen también en los cuadernos que utilizan. El papel prensa, que es el papel de diario, que se suele utilizar prácticamente en todos los diarios, menos en los diarios que se hacen en papel vía aérea, por más liviano, pesan menos,
los que son para distribuir en otros lugares. Papeles estucados. El estucado es una especie, en la construcción, una especie de revoque muy fino y delgado. Bueno, en el caso de aquí, para los papeles, el estucado es eso, es un acabado, una terminación, una capa, ¿no? Cartulinas encapadas, estamos hablando de un papel que es más grueso y encapado, por eso cartulina. El cartón gris, muy común, bueno, ustedes van a comprar para hacer una maqueta o algún otro tipo de... Hay cartones livianos, por, de distintas características. Bueno, yo en palabras no lo puedo figurar muy bien. Cartones microcorrugados, que son los cartones que tienen, normalmente están hechos de dos capas, una superior y una inferior, y entre medio una capa sinuosa, dejando canales de aire en el interior. Por lo tanto, eso lo hace de un espesor determinado, pero muy liviano, porque son láminas de papel, digamos, ¿no? Que están adheridas, pegadas. En cuanto a papeles especiales, los autocopiativos, esto es muy común, normalmente en la jerga doméstica se los llama papel de calcar, digamos. Los papeles autoadhesivos, reciclados y papeles sintéticos que tienen una composición química diferente. Eso se los considera especiales. Según su constitución, fibras celulósicas y fibras sintéticas, con los cuales están elaborados, digamos. Según su acabado superficial. Estas cuatro características son muy importantes. La porosidad, como todo material de estas características, digo como materia, ¿no? Depende con qué tipo de fibra se ha elaborado previamente para cohesionar y formar esa lámina. Los hay macroporosos y microporosos, de acuerdo al tamaño del vacío que tiene entre cada. Ojo que todo esto es micro, uno dice macro, pero no porque sea algo realmente visible o detectable a la vista, porque todo esto es muy pequeño en la superficie, pero tienen estas dos diferencias. La lisura, el grado de lisura, en algún caso es un valor importante para determinado tipo de trabajo, por ejemplo, hasta para la lectura de un texto con una tipografía muy pequeña, etcétera, etcétera. Pero también para otros, los papeles texturados son un valor, porque para un catálogo de arte o ese tipo de trabajo, realmente las texturas hacen a un acabado visual, digamos, muy interesante, o más interesante. La blancura, hoy dimos color, chicos, en morfología, no sé si eran todos los que están ahora en tecnología, y cuando vimos la síntesis aditiva y sustractiva, lo del blanco y lo negro, la oscuridad y la luz, digamos, que lo asociábamos con el blanco y el negro, a cada una de estas cosas, acá pasa exactamente lo mismo. Recuerden cuando vimos ese pedacito, digamos, de la charla de hoy, la síntesis sustractiva, que decíamos cian, magenta, amarillo, que se llega al blanco porque se imprime sobre el blanco, justamente en la mayor blancura del papel, es la mayor luminosidad que se le puede dar a un impreso. Porque no se trabaja con tinta blanca, por lo menos en la impresión en papel. En la impresión en papeles, o sobre todo en papeles, no se trabaja con tinta blanca. La tinta blanca normalmente se utiliza para un vidrio, acrílicos transparentes o para darle otras terminaciones a otro tipo de productos. Pero una revista, un folleto, una cosa común, digamos,
se imprime con cian, magenta, amarillo y negro y otros colores, digamos, especiales. Pero ¿a qué venía esto? Que el grado de blancura va a ser el mayor grado de blancura o de luminosidad que va a tener el color cuando se imprime sobre ese soporte. Y coloreados porque por ahí hay algunos otros usos, qué sé yo. Ese conocido llamado papel afiche vienen coloreados, el papel comercial, ese donde se hacen las facturas, un negocio hace la factura, tienen el blanco ya por código, el blanco para el usuario, para el cliente, y después tiene el duplicado y o triplicado, qué sé yo, un papel rosadito o amarillo, etcétera, etcétera. Esos son los papeles coloreados. Y hay otros también, el papel afiche, hay un montón. El brillo, como acabado superficial, mate, semimate, uy, mirá, acá le erramos, brillante tendría que decir. El mate es el que no tiene ningún brillo, el semimate normalmente es un opalino. En las librerías cuando le mandan a imprimir, te piden o papel brillante o te dicen que eres un opalino, bueno, esto es semimate. Tiene un poquito, medio y medio. Y acá tendría que decir brillante. Disculpa. Según su recubrimiento y constitución química, en colados, en masa y en superficie. Bueno, esto es una característica muy del tipo de fabricación, ¿no? Yo no la puedo figurar ahora. En cuanto a los estucados, cuando decimos en masa es porque el encolado es en la masa del material con el que después se fabrican las láminas, digamos. Y para marcar la diferencia. Y en superficie, cuando el encolado se hace ya cuando está constituida la lámina de papel. En cuanto a los papeles estucados, que decíamos, yo le hice la analogía con el revoque de las paredes, digamos. Cantidad de estuco, ligeros, monoestucados, bueno, esto es repetirlo yo, lo que es para leerlo así. Entre nosotros, lo que es más interesante, tener que explicar algunas cositas, por ahí llevaría unas cuantas palabras más de lo que ustedes pueden comprender cuando uno dice ligero, monoestucado, es algo realmente liviano, doble estucado y triple estucado son las una, dos o tres capas del estuco, digamos, que con hay materiales varios con los que se hace esto. Eso hace que a la masa de papel, cuando digo masa, es el contenido de lo que es realmente el papel, puede haber un estucado liviano, ligero, una capita muy liviana, después doble, depende el tipo de papel que vamos a utilizar o a darle distintos usos a estas tres características de la cantidad de estuco. Con respecto a eso también, las características de alto brillo, papeles de arte que son muy característicos y son varios, por ejemplo, esos que se utilizan para las artes plásticas, ¿no? El papel para la acuarela tiene una característica, el papel, bueno, para varias disciplinas del arte vienen diferentes terminaciones de estuco. Bueno, y acá también con respecto al estucado, porque como es una terminación superficial, es mate, semimate y brillante. Bueno, acá viene otra cosa. Esto no es para memorizar solamente, lógico, se memorizan solo las cosas más comunes, más usuales, pero esto hay que entenderlo desde el punto de vista de la industria gráfica y de la industria y el comercio, lógicamente, porque así como los compramos nosotros para nuestras impresiones domésticas, también las imprentas y otras industrias, los fabricantes de papel tienen que relacionarse para saber qué usos van a tener y qué cortes van a necesitar. El que imprime tiene que ponerse de acuerdo con los que fabrican las máquinas de imprimir
¿no? Y lógicamente con los que fabrican papel para que se adapten a las máquinas de imprimir. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes vieron que cuando van a imprimir, común, imprimen en A4, ¿no es cierto? Digo esto con el ejemplo porque se entiende más con tantas medidas que hay ahí. Yo quiero una impresión A4 y el otro de al lado quiere una impresión A3. Y nadie pide A2 porque las comunes normalmente tienen hasta la impresión A3. ¿Por qué? Y porque si no estaríamos fabricando adentro de una casa de impresión de estas para nosotros, tendrían una máquina para imprimir en A1, A2, A3, A4, A5, A6, porque hay formatos de papel. Entonces tienen estándares, los más comunes y utilizados. Para lo cual, el papel sale de su fabricación, comercialmente sale en dos tipos. Cuando se fabrica el papel para imprimir, toda lámina de papel en realidad se fabrica en bobina. Pero no todas van a seguir siendo bobinas hasta llegar a la imprenta, por ejemplo. Esto lo explico así para poder marcar por qué pliegos. Hay una diferencia. La bobina es un rollo, digamos, que no está cortado en hojas, sino justamente en bobina porque tiene un largo determinado y un ancho relativo a los cortes que se le van a hacer. Y en el caso del pliego son los papeles que después se pueden plegar o queda la lámina única de determinada dimensión, o se pliega, se dobla. Estos son formatos comerciales, 52 por 92, etcétera, etcétera, todos estos. Normalmente están adaptados a las máquinas de imprimir. Las hay más pequeñas y las hay más grandes. También en cuanto a gramajes, porque si no el fabricante, de acuerdo a la demanda, el fabricante, o el que elabora el papel, sí, el fabricante de papel, fabrica y corta en formatos distintos para su uso y también en gramaje, de acuerdo a lo que más se usa. Lógicamente, fíjense que hay una variedad bastante importante hasta llegar a la, inclusive cartulina, recuerdan que hay 400 gramos acá, prácticamente hasta llegar al cartón, de 32 hasta 400 gramos son los gramajes que se fabrica el papel, o sea, papeles y cartulina por metro cuadrado, 32, 48, 60, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a pliegos, ¿no? Se cortan las hojas y después se hacen las resmas. La resma es una medida de 500 hojas, de cualquier dimensión del papel. Cuando uno compra los papeles, o si alguien tiene que imprimir mucho, va y compra una resma. Dame una resma de A4. Entonces te dan en el formato A4, 21 por 29,7 y 500 hojas, que es un paquete de 5 centímetros por 29,7. Y si no, A3 tiene 42 por 29,7. Esto en lo comercial son los cortes comerciales y vienen de acuerdo a estos formatos y a estos gramajes. En cuanto a bobinas, los formatos comerciales son estos. El diario se imprime en papel en bobina. Normalmente los diarios de gran tirada se imprimen papel en bobina. Y vienen estos gramajes de 32 hasta 150 gramos. Normalmente no suelen utilizarse en bobina más de 150 gramos porque recuerden que a medida que aumenta el gramaje, aumenta el peso, lógicamente aumenta el espesor. Y una cartulina doblada no es muy agradable para el caso. Digo agradable nada más que por decir algo. Según la presentación comercial, resmas, pallet y bobina. Los pallets ya saben, la resma ya lo comenté, y las bobinas son rollos de determinado ancho por tantos metros. Normalmente las bobinas para imprimir el diario, qué sé yo, el diario Litoral, esa bobina de 1,20 metro de ancho por 900 metros de largo. Digamos. Es una especie de tamaño Fiat 600 más o menos, esa bobina como está enrollada. Consideraciones para elección del soporte.
Estas consideraciones son de diseño, por producto que vamos a hacer, y por cuestiones estéticas, depende qué tipo de producto vamos a hacer. Cuando decimos cuestiones estéticas, no es lo mismo hacer un volante que se va a tirar en la calle, de 500.000 volantes en la calle, que 500 catálogos de arte de tantas hojas. Entonces, esto es, por un lado, diseño, en términos generales, como piensa el diseño, su proyecto, y estética, en esta particularidad, porque por ahí necesita terminaciones de papel o un tipo de papel con características más nobles para presentar, o un texto, un libro de texto, que es una cosa, porque lo que se lee es diferente a lo que se ve solo, las imágenes. Entonces también hay alguna diferencia. En cuanto a las funciones, características físico-químicas, recuerden que los papeles se fabrican para distintas funciones, sean impresos o no impresos, pero siempre van a ser soporte de algo. ¿Mm? De producción y tecnológica, todo esto es absolutamente técnico, salvo esto, y económicas, administración de recursos existentes. Esta es una característica más novedosa de los últimos tiempos con respecto a sustentabilidad y sostenibilidad y economía, y etcétera. A ver, sigue algo más. Y acá se terminó. Esto dejo de compartir. ¿Los aburro mucho? No me van a decir que sí, pero tampoco me van a decir que no. ¿Cuánto le puse? Un ratito. Después faltan 20 minutos más de lo otro. Pero les comento algo, porque una de las cosas que se nos solicitó desde hace algunos años, es incorporar en las materias, sobre todo en las que son más aptas para esto, el concepto de sustentabilidad y sostenibilidad, y etcétera, etcétera. Y acá siempre con el tema del papel, siempre hubo un debate realmente muy importante. Ese debate importante es porque, para que sepan, la fabricación del papel, las fábricas, digamos, de papel, utilizan una cantidad de productos químicos que después, lógicamente, se desechan y se supone que tienen que volver a la naturaleza porque a algún lado tienen que ir, que son altamente polutivos del medio ambiente, etcétera, etcétera. Pero también hay otras razones. La tala indiscriminada de árboles, ¿por qué? Porque estamos diciendo que el papel se fabrica con fibras vegetales, normalmente con las fibras de árboles de especies espináceas, digamos, que son pinos y demás, porque tienen características muy interesantes. Pero también hay otras fibras vegetales para los árboles, pero realmente se utiliza mucho, y la tala de árboles ya sabemos también lo que pasa. Por el otro lado, y también entramos en estas contradicciones tan grandes que tiene la humanidad en estos últimos tiempos, ya sabemos lo que pasó con el Amazonas y cuáles son las consecuencias que inclusive hasta acá estamos sufriendo. También pasa lo otro, cuando veamos ahora soportes no celulósicos, vamos a ver los materiales plásticos, etcétera, etcétera, que también tienen otro problema. ¿Mm? Los materiales sintéticos son también en su elaboración con alta carga química, inclusive con el problema de que ahora ya hay toda una corriente y además unos cuantos productos que tienen biodegradabilidad en un periodo más corto. Imagínense que uno tira una bolsita de polietileno de las comunes o un envase de polietileno tereftalato, que son las botellas como la botella de Coca-Cola, descartable o no. Hay una que tiene 400 años para biodegradarse. O sea, ya saben, ustedes habrán visto videos, porque está lleno de movimientos de esto, realmente es para suicidarse. Yo lo digo así en términos de que como debate es tremendo, porque reemplazar lo natural por lo sintético es
yo no sé si es mejor, porque la Tierra está llena de plástico, ya está totalmente cubierta. Plástico, y no te digo, peor ahora, con tanta cosa, aparatos y televisores y qué sé yo, las baterías, el litio, bueno, yo no quiero aturdirlos con esto, pero digo que siempre estamos en contradicción. Es un debate realmente muy profundo y hay que cambiar demasiadas cosas y realmente uno no tiene una solución. Les cuento solamente un caso, hace unos cuantos años atrás, una alumna iba a hacer una tesis, me pidió que le dirija una tesis del reemplazo del papel de natural, digamos, este papel que estábamos comentando ahora en la clase, por el papel de plástico. Con todo el argumento, lógicamente, de sostenibilidad. Y yo le tuve que decir, porque uno tiene que estar convencido de las cosas que hace, le tuve que decir, te vas a meter en un problema. Yo creo que el balance entre las cosas es lo que hace. Es como los bosques de árboles y que se utilizan para los papeles, porque no solo se utiliza para imprimir, chicos. Lo utilizamos el papel para limpiarnos la cara, para limpiarnos otras partes, para muchas cosas. Y es necesario, porque limpiarse con un pedazo de plástico suele ser muy doloroso. Entonces, claro, ¿viste, María Es Ángel? el papel de los bares. ¿De qué? El papel de los bares, el de plástico. Bueno, ya te lastimaste, Facundo. El asunto es ese. Si hacemos un balance, yo comparo, yo digo esto no es científico, chicos, pero siempre me gusta hacer estos comentarios por la experiencia. Nosotros comemos lechuga, tomate y todas las verduras y todas. ¿Y cómo es que salen las lechugas? A toneladas de lechuga vemos en los mercados, en los negocios, en los súper, que yo las consumimos y resulta que al otro día también hay más lechuga y tomates y demás. Porque la tierra tiene ese potencial de ir regenerando cosas. O sea, volvemos. Si a los bosques hiciéramos lo mismo, lógicamente con un tiempo que lleva a poner lo mismo el crecimiento de la lechuga que de un pino, con 15 metros de altura. Pero la tierra tiene eso. Entonces, con el plástico tenemos que esperar 150 años. Con el papel no tenemos que esperar demasiado. Es cuestión de que se vuelvan a plantar los árboles para que después, bueno, se vuelvan a cortar para que sigamos usando el papel. No sé si me explico. Cuando no haya otra alternativa que sea hacer papel de lo que venga. Por eso ahora la industria utiliza tantas maderas recicladas, porque los muebles ya casi no se hacen con madera maciza, se hacen con los paneles de madera aglomerada que se hacen con las virutas de madera que se han usado para otros muebles. Y lo mismo pasa con el papel, por eso dije y comenté lo del papel artesanal, que ya hay casi como una industria de la artesanía del papel, que es la corriente que anda más o menos ahora. Hasta que vuelvan a crecer los árboles que se han cortado con los papeles que usamos actualmente, pasa eso. Entonces viene lo que se llama el reciclado. Cosa que también sucede con los otros soportes que vamos a ver ahora, si se bancan un poquito más de mi chat. Profe, Diga. y Dale. para determinados papeles, ¿qué tal? Para determinados papeles tienen que ser determinados árboles, especies de árboles, o la celulosa puede salir. Espérate, porque justo cambié acá de pantalla, ya te respondo. No, la celulosa, que es la pasta base para ni hablar de pasta base y esas cosas, si pasa un cana por acá va a creer que estoy traficando. La pasta base con la que se fabrica el papel, yo tendría que mostrar el cuadro de papel, yo no sé si alguien lo va a mostrar, pero si no lo muestro yo por ahí. El cuadro, porque necesitamos conocer un poco la fabricación de papel y no solo recordar que se clasifica en pasta base,
pasta mecánica y pasta química. El procedimiento, en términos generales, de fabricación del papel es, una vez que llegan los troncos a la elaboradora de papel, uno dice fábrica, pero en realidad es una elaboradora, no sé si es un sinónimo. El tronco, perdón, se descorteza, o sea, se le saca la corteza que no se usa para la elaboración del papel. Y después se produce el chipeado o astillado, que son pastillitas muy pequeñas, de 2-3 milímetros, y después se vuelven a aglomerar, o sea, se vuelven a unir, como si fuera, como cuando hacen la madera de fibrofácil y demás, nada más que con humectación, y se hace toda una masa que es más parecida a la masa de la pizza que a otra cosa. Pero también después pasa por un proceso de purificación, de limpieza y de humectación, alta humectación, para que salgan todas las impurezas, porque es una fibra natural. Inclusive todo material, especie arbórea, tiene ese color amarronado. Todos los troncos, la madera de los árboles, tienen un tono de marrón, hablando de color, a partir de una sustancia que contiene, que se llama lignina, que es lo que produce la oxidación cuando uno deja un papel blanco, lo dejaste en un diario, qué sé yo, quedó a la luz del sol o a la exposición de la luz, en un par de días ustedes ven que se pone amarillento. Hagan la prueba, tomen una hojita, la dejan a posición, sobre todo a la luz solar, donde hay mucha iluminación, y van a ver que después se pone marroncita, amarilla, tiene un color de sepia, digamos, más o menos. ¿Por qué? Porque no salió toda la lignina del papel, que tiene la masa, digamos, con la que se fabricó la lámina, y eso sale por acción de la luz. Entonces, decía, también esas impurezas producen un barro que se utilizan para otras cosas, no para esto, pero ese barro que sale de las impurezas de la pasta de los papeles en su elaboración, tienen otros usos, digamos, se utilizan para otras cosas, pero no viene al caso porque no es para nosotros. Y después se produce la cohesión, el secado, la cohesión y el calandrado, que se hace sobre una máquina que tiene 500 rodillos y se va como la amasadora para hacer para hacer los tallarines en la fábrica de pasta, nada más que gigantesco, con metros de ancho, todos unos cilindros de acero que van por donde va pasando la pasta hasta que se llega a hacer lámina, digamos, de papel, y ese papel pasa por un proceso de secado mayor y ahí se elaboran las bobinas. Para que tengan una idea, nuestras máquinas más comunes acá en Argentina, el de las papeleras, tienen más o menos unos 4 metros, 5 metros de ancho para hacer la bobina, de ancho, no estoy hablando de largo. En Dinamarca, en Islandia, por allá donde hay fábricas elaboradoras de papel muy grandes, tienen máquinas que tienen como 14, 15 metros de ancho. Carlos, Sí, te escucho dale. medio bajo, no sé si soy yo o qué, por eso. ¿No será porque te estoy durmiendo ya? No, estoy Perdón. atento, pero justo bajo, no sé si todos están igual o lo escuchan bien. Varía No a sé. veces el volumen Bien. de la charla. Bien, no sé, tengo el micrófono acá, mirá. Porque el de la cámara no funciona bien, según parece. Lo probé el otro día y no funciona bien. Bueno, esto que estábamos diciendo, para responderle a Daniel, lo vamos a mostrar en otro, o después, si hay tiempo, o en otra instancia, porque necesitamos conocer la fabricación del papel, porque también es material ¿cómo se dice?, de examen para el caso. Pero para responderle a Daniel más concretamente, la mayoría de las fibras vegetales salen de las pináceas, las especies de los pinos, digamos. Pero se hace papel con caña de azúcar, con un montón de... Incluso hay
hay mixtas, mezclas que se hacen con pasta de celulosa o pasta de vegetales, que no contienen celulosa, mezclados con fibras textiles, digamos. ¿Mm? Como el dólar. ¿Viste qué lindo que es el billete cuando tocas el dólar? A diferencia de un mango argentino, acá pero se hace pomada, lo tenés un tiempito en el bolsillo y yo no sé si por el tiempo, por el bolsillo, la humedad, pero ya no vale más nada. En cambio, cuando tenés un billetito verde, eso es una maravilla. Estoy como Kirchner cuando dijo, ¿cómo era? Éxtasis. Una maravilla. Bueno, está hecho con una mixtura de fibras vegetales y textiles. ¿Mm? Es papeles telados, digamos, pero bueno, con distintas graduaciones. Acá encontré, pero rápido, nada más, no para desarrollarlo, pero sí para que lo vean, porque en alguna de las plataformas, en alguna de las páginas, la que yo tengo, que es tecno1browser.wordpress.com, y la de Rodrigo, que tiene el Tecnoconocimiento UNL, también WordPress, está, pero es nada más que comparto, espérate, comparto un cuadrito de fabricación de papel, ¿m? Donde muestra un poquito, cuenta el proceso que se realiza y va en orden sincrónico, digamos, en infografía con respecto a eso. Fíjense lo que yo eh, les, 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 este, les comentaba, pues en palabras, o sea, desarrollarlo así como en palabras no es muy figurativo para el caso. Bueno, esto con respecto a la fabricación del papel. Lo demás son características que tienen que ver con el uso y todo lo que estamos viendo en la producción gráfica. Vamos a ver ahora soportes no celulósicos. Bueno, como la palabra lo dice, son aquellos, porque hay una variedad importante, son aquellos que no están compuestos por pasta de celulosa. En algunos casos también son de extracción natural, pero sin celulosa, que es lo más usado. Digamos, no necesito decirlo yo, pero realmente dentro de los soportes prácticamente el papel y toda la variedad en la industria y en el uso es muy cuantitativamente es gigantesco. En cuanto a los soportes no celulósicos, acá hay una definición, porque yo he arrancado por acá en la clase, por eso estas definiciones lo dije en palabras, pero no estaba escrito. Esta era la primera, en realidad, que tendría que haber dado, elemento material o virtual, una serie de definiciones como para anclar el concepto, portador de algún tipo de comunicación. A eso se le llama soporte. Uno de los, acá no lo ponemos, pero por las dudas les digo, normalmente en la industria y técnicamente, a lo que nosotros llamamos soportes para la comunicación visual, técnicamente se lo llama substrato, que se escribe SVST, substrato, de trato de tratar, o sustrato sin la B entre medio, que es un soporte, pero en realidad técnicamente se define el sustrato como la capa inmediatamente inferior a la superficie, que es ahí donde se graban de algún modo los mensajes visuales. Estoy hablando técnicamente, no visualmente. Entonces, por ahí, soportes es una denominación más genérica, pero sustrato es una denominación más técnica. Sería, para el caso, exactamente lo mismo. Serían como sinónimos. Pero bueno, lo ponemos así porque el tema en general se llama soporte. En este caso,
Materiales, todo elemento material industrializado para cumplir las funciones anteriores. Y virtuales lo agregamos porque en realidad hoy día, con la desmaterialización, inclusive despapelización, que la universidad desde este año, del año pasado, tiene todo un proceso de despapelización, eh, eh, no solo por la pandemia, sino por estas cuestiones de sustentabilidad, etcétera, etcétera, ya las notas y las cosas para presentar ya no se hacen más en papeles, sino que se hacen digitales y se mandan por vías virtuales, digamos. En este caso, soportes. En realidad, el soporte material, cuando uno dice todo elemento no material que opera como sostén de mensajes visuales o audiovisuales, hay un soporte material porque un monitor, una pantalla, qué sé yo, que hace a la virtualidad, pero la diferencia es que como la comunicación es intangible, por eso lo tenemos también en esta categoría de soporte. Bien, por su naturaleza, naturales, sintéticos e híbridos, o mixtos, digamos. La hibridación es el término que se suele utilizar. Fíjense, ustedes lean un poco la otra parte, porque no la quiero hacer demasiado larga, esto tendría que haberlo dicho al principio y ahora voy a hacer algo redundante con algunas cosas. De extracción natural, madera, cuero, cerámicos, etc. Estamos hablando de soportes en general, de no celulósicos. Sintéticos, que son materiales de extracción natural o producción artificial con alta total procedencia química. Esto es lo relativo a algo que estaba comentando yo hace un rato con este debate entre los. Y los híbridos, materiales compuestos que combinan fibras naturales y sintéticas. No tiene que ver con el dólar esto en sí, sino lo puedo mencionar con otra moneda, por ejemplo. El papel moneda mexicano es un papel artificial, de producción artificial, sintético, así que incluso el billete como tal tiene una parte, así como nosotros tenemos los hologramas y demás, los billetes en mexicanos tienen, entre otros, ¿no? Me acuerdo de ese, pero Canadá también lo tiene, Australia, tienen una parte que es transparente, ¿no? Y hechos con fibras sintéticas. Bien, acá hay una variedad importante. Estoy tratando de correr la barrita que una compañerita esta mañana me dijo cómo podía sacarla, porque me estoy volviendo loco, la del Zoom, la barra Alt. Alt. Sí. No, no me da bolilla. Pero bueno, seguimos así. No me da bolilla. ¿Alt solo? Sí, si se refiere a la ancha, la finita que dice de la pantalla o algo por el estilo, no sé si lo puede. Ah, bueno. Pero si se refiere a la ancha que tiene todos los controles abajo o arriba, apretando Alt debería ocultarse. Bueno, sigo. Soporte es una clasificación, que los hay varios, y de distintas extracciones. En general son metálicos, metálicos propiamente dicho, aleaciones o combinados. Aleaciones es una mixtura de materiales metálicos, y estos combinados no son aleaciones, sino que se combinan, pero están por separado para formar una misma capa, digamos, o mismo panel de soporte. A ver, lo digo, un material metálico que sirve de soporte y que es combinado, que no es aleación, es el panel FOAM, por ejemplo. Ustedes ven que es un sanguchito que tiene dos materiales diferentes. Los materiales plásticos, están los termoplásticos y los termoestables. Los termoplásticos se rigidizan y no vuelven no se reciclan a otro estado. Y los termoestables, al revés, y los termoestables son los que quedan
con el mismo formato con el cual fueron elaborados, digamos, para el uso que corresponda. Y los termoplásticos pueden reciclarse. O sea, reutilizarse sufriendo un proceso, en términos generales. Después puse como menor, de acuerdo a las cantidades, digamos, cómo se utilizan en la industria, vítreos, cauchos, goma, tipos de goma, digamos, pétreos y otros que son diferentes, digamos, de distintas variedades. Y cuando empezamos a ver, cuando uno dice cuánto de metálico hay en soportes y demás, empezamos a ver en detalle un montón de cosas. Los férricos, cuyo componente principal es el hierro y acero, y no férricos a partir de obtenidos a través de otros metales. Y acá pongo, para tener más figuración, digamos, que las palabras, ejemplos que son muy concretos, muy visibles en el medio. Soportes metálicos que son aleaciones de materiales, que es una mezcla sólida homogénea de dos o más metales. Aleaciones ferrosas, el hierro es el principal metal, y el latón o la hojalata, ¿viste? Nosotros lo llamamos lata, pero no la lata como el ¿cómo se llama? El contenedor, sino la hoja con la que está hecho el contenedor, si la hojalata, es una mezcla de cobre y zinc. Aleaciones de aluminio, a partir de la alianza de zinc, cobre, manganeso, una serie de otros metales. Esto es muy, muy particular, mucho, salvo las características visuales y alguna característica técnica que la tengamos que relacionar, lógico, con un sistema de impresión para poder tenerlos como soporte de mensajes visuales. Después, por lo demás, es como para todo el modo de aleación y demás, no es tema nuestro. Soportes metálicos no férricos, como el aluminio, que se utiliza mucho, por las características superficiales y características visuales que tiene, y un material que se obtiene de la bauxita, que es unos granos. Es muy resistente a la oxidación, ligero y fácil de mecanizar. Bueno, esto es muy importante para tenerlo en cuenta por el hecho de que tiene usos determinados. Lógicamente, no hacemos una revista con un aluminio. Se podría hacer, pero realmente es muy pesado. Yo digo así porque corto lo aburrido de una charla. Así es la piedrita del grano de la bauxita, ¿no? Acá voy poniéndolo. Porque una vez, hace unos años, lo cuento a esto porque suceden cosas raras. Yo dije esto de vamos a hacer una revista en aluminio, en hoja de aluminio. Una vez hacíamos unas carpetas en primer año con algún tipo de análisis, qué sé yo, y todas venían en papel y algo así. Por ahí vino una vez una alumna con una carpeta gruesa, no me van a ver las manos, creo que no me ven solo la pantalla, pero, o sí, voy a hacer el gesto. Era una carpeta que más o menos era un bibliorato que tenía como 10 centímetros y las hojas eran de corcho, de láminas de corcho. Yo le pregunté, ¿por qué? ¿Y cómo trajiste esta? No, lo que pasa es que mi papá tiene una fábrica de corcho. Y le digo, si hubiese tenido una fábrica de aluminio, ¿hubieras hecho el trabajo arriba de una carpeta con hojas de aluminio? Bueno, hice este chiste pavo para... cada cosa tiene sus usos. Los soportes combinados. Este es un material muy utilizado, mucho más común de lo que lo podemos tener como conocimiento real, digamos. Es una combinación o más metales con elementos no metálicos. Tiene algún metal con elementos no metálicos. El producto tiene características metálicas y alguna propiedad que no tenían los componentes por separado. Y se llama alucogón. Es un material compuesto por un núcleo termoplástico central y dos láminas de aluminio. ¿Vieron como le dije el foam
esos paneles donde se pegan las láminas para hacer las exposiciones ahí en la facultad, etc. Bueno, acá se utilizan, yo puse estos dos ejemplos, pues se utilizan así como para terminaciones en fachadas o en arquitectura comercial. Ustedes vieron el año pasado que hicimos los stands en el taller. Las estaciones de servicio donde dice Shell, por ahí son, en algún caso hay acrílicos o demás, pero si no, alucobomba. Es un material realmente muy utilizado. Los soportes plásticos. Los monómeros, bueno, esto también es como químico, pero son materiales que usamos como soportes más comunes, compuestos de bajo peso molecular, los monómeros, que es el etileno, y los polímeros, que inclusive también sirven no solo como soporte, sino para cuando veamos matrices impresoras. El polímero es una matriz impresora de un sistema de impresión que es muy conocido como es la flexografía. Son mezclas de macromoléculas, etcétera, etcétera. Yo me imagino que después van a estudiar esto de memoria y lo van a buscar en un examen. Existen tres tipos básicos de plástico: los termoplásticos, los termoestables y los elastómeros. Perdón. ¿Por qué tiene importancia esto? Porque esto después lo vamos, como son soportes, o los vamos a utilizar como soporte, tiene relación con los sistemas de impresión. Porque no todas las máquinas pueden imprimir termoplásticos y termoestables y elastómeros, porque hay máquinas adaptadas, porque tienen características diferentes. Así como el material de soporte tiene características diferentes, las máquinas para imprimir eso también. No es lo mismo imprimir en una lámina de papel que en una chapa de algún material metálico, por ejemplo, o alguna botella o algún envase de geometría más compleja. Entonces, los termoplásticos no sufren cambio en su estructura química durante el calentamiento, y los termoestables sufren cambio químico cuando se moldean. Y una vez transformados ya no se puede modificar la forma. O sea, una vez que ese plástico se hizo botella, ya no modifica más la forma para figurarlo. Y los elastómeros son polímeros, recuerdan, monómeros y polímeros, que se caracterizan por tener una gran elasticidad. Y acá empezamos a ver los ejemplos para tener un poquito más de materialización de la cosa. Los polietilenos, los poliésteres saturados, los polivinilos, los poliestirenos y los polipropilenos. Más o menos hay ejemplos, son todos muy parecidos porque son todos plásticos. Pero cuando uno, lamentablemente estos son figuras y uno no sabe si esto es realmente muy duro o muy blando, pero van teniendo distintas características. Uno sabe que el casco industrial tiene características de alta rigidez, etcétera, etcétera, pero en estos casos no lo sabemos. Probablemente una jeringa más o menos sepamos que no es tan rígido y duro como este plástico. Entonces, acá más o menos hay ejemplos que muestran cosas. Los polivinilos, los viejos discos de mi época para atrás, de mis épocas de juventud para atrás, los long play y todo eso. Bien. Soportes plásticos termoestables, fenoles, cola de bloqueo. Ojo, mostramos esto porque realmente con el objetivo que estaba diciendo. Todo esto es imprimible. Por eso nos interesa. Si estuviese en la carrera de diseño industrial, lógicamente estaríamos hablando, mostrando esto mucho más en profundidad, aquello que tiene que ver con su elaboración, su fabricación, el diseño, etcétera, etcétera, como envase. Ahora lo vemos como un soporte de mensajes visuales. Y cuando mostramos esto, también lo es. Uno toma un caño de agua donde van a hacer la nueva instalación en casa y si mira, dice, qué sé yo, la marca de un cañito de estos, y mira y hay una marca de, bueno, con algo se tuvo que haber impreso. Y cuando vemos esto,
Acá en términos generales es eso y después dice CIF y todo lo que diga. Entonces, con algo hay que imprimirlo. Esa es la relación que queremos y la vinculación que nosotros pretendemos que se tenga con el conocimiento de esto para relacionarlo con los sistemas de impresión y lógicamente con el diseño, porque no es lo mismo diseñar sobre una superficie absolutamente plana, que se va a imprimir en un papel y demás, que en una geometría como esta, que son realmente complejas. ¿Mm? Y además el modo de fabricación, porque si nos pasamos de largo, vamos a imprimir la tapita, que no tenía nada que ver con el soporte del mensaje visual. Lo digo así bien a lo bruto para que, con mucha contundencia, porque esas cosas son las que pasan, digamos. Ya estamos en segundo año y estas cosas se acercan, esa es la pretensión, se acercan más a esta realidad de las disciplinas del diseño. Bueno, fenoles, aminas, y acá hay ejemplos, resinas de poliéster y resinas epoxi. ¿Mm? Fíjense adentro de qué envasamos esas cosas que algunas las bebemos y demás. Soportes plásticos básicos, elastómeros, goma natural, poliuretanos, polibutadieno, neopreno y silicona. Hay algunos ejemplitos de las cosas. ¿Cuánto soporte es todo esto? Y mira, acá la rueda va a decir Firestone o Fate o qué sé yo, y alguien lo tiene que diseñar y alguien lo tiene que imprimir. Y así sucesivamente. Las hojotas también, más resulta que después aparece acá un loguito de Adidas o de Nike, qué sé yo, cualquiera de esos. Y acá tenemos algo que es muy importante porque estos son los más utilizados por la cantidad cuantitativamente, por el uso que tienen, porque esto después tiene una nomenclatura que de algún modo hay que saberla. Polietileno tereftalato, el famoso polietileno con que se hacen las bolsitas, que es las bolsitas súper, esas que no sé si siguen viniendo, creo que no, es ese material que viene en foil, así en film, digamos, en láminas muy delgaditas, el polietileno común. El polietileno de alta densidad, que es el mismo material, pero más grueso, más sólido, mayor espesor y lógicamente mayor rigidez. Policloruro de vinilo, los hay de una variedad muy importante, son distintos componentes, ¿no? Polietileno de baja densidad, normalmente las bolsas de residuos tienen esas características que son diferentes a esta, que al polietileno tereftalato. El polipropileno, acá hay unas carpetas, portacarpetas, eso que se usa normalmente. El poliestireno, que es un material muy parecido al acrílico, y otro, como el policarbonato, metacrilato. Cuando dice metacrilato es acrílico, eso común que conocemos como el acrílico, eso es metacrilato. Que vienen distintas características. Fíjense que en esta es una placa rígida, que a veces se utiliza en lugar del vidrio transparente, en la construcción, por ejemplo. Y acá esto es parecido al cartón corrugado. Es el mismo material, pero es liviano. Un poquito hecho de modo como soporte, muy parecido a lo que es la diferencia entre el cartón sólido, rígido, y el cartón corrugado, que tienen dos capas, una superior y una inferior, y después otra que lo va dejando las células de aire. Bien, y acá tenemos la nomenclatura. Famosos envases PET, polietileno tereftalato. Ojo que se pueden confundir porque como esto las nomenclaturas están en inglés y esto está escrito en español, por ahí no va a coincidir, pero por ahí coincide. Botellas de bebida, de agua, de aceite, más comunes. El polietileno de alta densidad, bolsa de súper, implementos de aseo. Fíjense que tienen la misma composición. Policloruro de vinilo, ve acá está alterado,
porque no es polivinilo de cloruro. Con esta nomenclatura, como está en inglés, policloruro de vinilo y es PVC. Muy común PVC. Caño, tubos y cañería, cables eléctricos, envases de detergente. Fíjense que tienen, miren qué variedad y además qué interesante es esto. Densidad. Se me superpusieron las letras al hacer el PDF. Polietileno de baja densidad, manteles, envase de crema, shampoo, bolsas para basura. Y ahí tienen. Con este ejemplo, ahí se abre un abanico interesante para conocer esto de verdad como materia, digamos. Polipropileno, mamadera, tapa de botella, vasos no desechables, contenedores de alimentos. Poliestireno, PS, vasos, platos, cubiertos desechables, envase de yogur, envase de helado, envase de margarina. Otros, policarbonato, acrílico, teléfonos, artículos médicos, juguetes, bueno, es como más conocido el acrílico, quizás sea más conocido. Otros tipos soportes plásticos básicos, las lonas vinílicas, que son muy comunes para alguna gigantografía o letras. Profe, se lo escucha más o menos. Me alejé un poquito del micrófono. ¿Ahí sí? Sí. Lonas vilínicas son muy comunes, de PVC, se utilizan mucho como soporte, de toldos hasta lámina autoadhesiva, donde viene de diferentes características. La lona backlight, con luz posterior, digamos, sería lo translúcido. Y en esto voy a decir algo, voy a salir un poquito del tema, pero muy rápidamente. Un poquito más adelante, en morfología, dentro del tema color, yo voy a incorporar el concepto de cesía, que debe ser muy nuevo para ustedes, o desconocido, el concepto de cesía, que también está incorporado, que está incorporado acá, aunque no se la llame así. Esto lo voy a explicar bien, porque en cesía hay 4 categorías básicas, que es la translucencia, el espejado, la opacidad y la transparencia, digamos, en términos generales, que está dentro del tema color. Y acá, como está mencionado, la lona backlight es una lona translúcida, que es translúcido, y bueno, ahí es donde van a venir las características, estas que tengo que explicar cuando demos el tema cesía. La lona blockout, de doble cara, front light, son blancas de acabado brillante, mesh, reticulada, reflejante. Fíjense la variedad de productos que se ofrecen de alta reflectividad. Esto significa que da reflejo, digamos. Transparente, por eso lo mencioné, translucencia, opacidad, reflectividad, transparencia. Bueno, la lona fluorescente, un acabado muy específico, la fluorescencia, y PVC espumado, placa de alto impacto, que tienen otras características rígidas, ya no son, o más rígidas, digamos, que la otra. Soportes vítreos. ¿Se escucha? Sí. Material inorgánico duro, y acá hago otra digresión también con el tema sustentabilidad, toda esta historia de los envases descartables y reciclables y de plástico y toda esta historia tan gigantesca. Yo les voy a decir, porque esto es histórico, es científico y es real. Hasta que, ¿ustedes saben cuándo se inventó el plástico? Los materiales plásticos. El que sepa, que abra el micrófono y diga. ¿Nadie dijo nada? A ver, hago la otra pregunta. Profe. Bien. ¿Ustedes saben cuándo se inventó el vidrio? ¿En Egipto no fue? En Egipto y por allá, y Hace miles de años. 3.000 años, ponele, lo que sea. ¿Ustedes saben cuándo se inventó el plástico? Lisandro, ya que estás participando. Ponete No, la pero cara. puedo Poné la cara, aventurarme, así dialogamos, y no estoy hablando con una foto. puedo aventurarme a decir que
Capaz que después de la Primera Guerra, años 20, periodo entre guerras. No, no, es más joven todavía. En realidad el material plástico, tal cual lo se han desarrollado en estas últimas décadas, cuando yo era chiquito, de 7, 8 años, o sea, hace 60 años. Casi la Más o Segunda Guerra menos. Mundial. Qué maldito que eso, me hace más viejo todavía. Escuchá, sí, porque viene Tutankamón y después vengo yo. Después de Ramsés II vengo yo. Escuchá, Estás dejando en evidencia la edad, Carlos, igual. Yo no sé si por favor, en 2 meses cumplo 69, flaca. Ahí estamos, ya lo dije. En Por si junio no querés, cumplo. no sé. Espero que me lo festejen entonces. Los 69, si llego y no me agarra el bichito antes. Pero Va a bueno, tener que traer torta, pues, por supuesto. de hacer loco. A este paso va a ser Virtual. virtual, así que Virtual estaremos va a perdiendo. ser. Bueno, No, dale, nos caemos escucha. por ahí, cerca, ¿eh? No, pero viste que Caemos por el barrio. ya no podemos tomarnos malos lisos. Va, yo por lo menos, ¿te acuerdas cuando íbamos a tomar algún lisito por ahí? Bueno, sigo, che, que esto es más serio que eso. Se inventó prácticamente en el año 56, 57, que se descubrió y se empezó. En realidad, en la década del 60 es donde se dio la proliferación del plástico en la industria y se empezó a fabricar prácticamente todo lo que antes era de madera, los juguetes, las cosas de goma, los autitos con los que jugaba el chip que jugaba yo cuando los primeros eran de hojalata, después vinieron eso eran lo de mi viejo, después vinieron los de goma, caucho, y después de plástico. Y todo empezó a ser de plástico y no voy a decir lo que dije alguna vez porque es muy, ahora me meten preso. Ahora todo es de plástico. Las muñecas eran de cerámica y después eran de plástico, las Barbie y todo eso. Conclusión, en la década del 60, y también se inventó el vinilo y todo eso, y el nylon, y recién ahí. Y ahora, después de 60 años, tenemos un barullo que no sabemos qué hacer con todas esas cosas de plástico. Por eso mencionaba, cuando pregunté si saben cuándo se había inventado el vidrio, ponele que haga 2000, 2500, 3000 años o más todavía. El vidrio es un material absolutamente, ¿cómo diría?, inocuo. Y así como la cerveza, los porrones, que siguen yendo y viniendo y hay que dar el envase y llevar el envase, ahí no tenemos problemas de sustentabilidad, de que tener que reciclar, que la biodegradabilidad de los plásticos, lo solucionamos con eso, gente. Hoy cuando hablaba de ese tema, hay una solución mucho más radical, que es esa, dejarse de fabricar todos los materiales envases, por lo menos, de plástico. Pues imagínense que adentro en la masa de un envase plástico de una Coca-Cola de, qué sé yo, 1,5 litros o 2, la cantidad de polietileno que hay comparándola con la bolsita, que es muy delgada. Entonces, después no sabemos qué hacer con eso. Si fueran de vidrio como antes, no tendríamos problema. Devolvemos y tomamos la leche, la vamos a comprar y en botellas de vidrio como cuando yo era chico. No es que me estoy poniendo romántico con eso, pero hay muchas cosas que se solucionan, esos debates infinitos, se solucionan muy radicalmente y muy fácilmente con eso. Después vemos qué hacemos políticamente con la industria de los plásticos y qué sé yo. Pero bueno, todo el mundo se discute y se pelea por esas cuestiones y con el vidrio lo arreglamos todo. Es un material inocuo, es muy resistente, salvo que en un botellazo en el marote, pero realmente es resistente. Y bueno, es un muy buen material para todo. Fíjense que nadie se quejó nunca en siglos de que el vidrio hiciera algún problema, lo mismo que la cerámica, que hiciera algún problema en el medio ambiente. Y se fabrica con arena y agua, digamos, más o menos, para decirlo
en términos criollos. Y nos dejamos de debates tan, digamos, tan sin salida. Bueno, sigo con esto. Se obtiene por fusión a 1500 grados, compuesto de arena, sílice, carbonato de sodio y caliza. Miren qué fácil. Y todo eso, cuando el vidrio se derrite, vuelve a la naturaleza tranquilamente si no se utiliza más. Y después se puede hacer de nuevo. El cristal se encuentra en la naturaleza en diferentes formas, cuarzo, cristal de roca, que no es lo mismo que el vidrio como fabricación, pero es un material vítreo por su constitución matérica. Por eso la diferencia entre vidrio común y el cristal. Bien. Soportes vitrio. El vidrio armado, un proceso colado y se le incrusta en el interior una malla metálica. Normalmente se utilizan esas ventanas, lo que se llama el vidrio inglés y esos que son translúcidos. Es un vidrio que tiene mayor resistencia porque tiene una malla metálica adentro. El dicroico tiene más de un color, etc. Vidrio flotado sobre una capa de estaño fundido. Vidrio laminado, son tipos de vidrio, no es necesario que lo tengan así como en la memoria y saberlo como si tuviéramos en la facultad de química, pero más o menos para tener una idea de qué y cómo se utiliza. El vidrio templado, normalmente lo de los automóviles, los vehículos, ese tipo de vidrio templado. Soportes cerámicos, y muestro mensajes visuales muy comunes. Es más, de hecho, el dibujo, la imagen de la cerámica, que parece que fuera de no sé quién, en realidad es un mensaje visual y alguien lo tiene que diseñar. Quiero hacer el acercamiento más, porque si no las cosas se olvidan o parece que fueran de otro. Es decir, ¿qué tiene que ver en diseño de la comunicación visual una baldosa de cerámica industrializada? Y bueno, y alguien tuvo que hacer el diseño, el dibujo, y ya lo vamos a ver después, chicos, de morfología. Seguimos. Hay un tipo de cerámico que es vitrio porque tiene una capa superior. No es esto, yo señalé ahí, pero... Soportes varios y son generalidades, por eso lo puse así. Miren, alguien tuvo que diseñar para que, aparte de la forma del jabón, lo que tiene que ver con el mensaje visual más concreto, el logo, qué sé yo, el nombre de marca, lo que sea. Parafina, en caso de ese tipo de vela. Seguimos ampliando soportes de mensajes visuales. Seguimos ampliando soportes de mensajes visuales. Esto ya no lo podemos industrializar mucho, pero por eso los muestro, porque en realidad, de algún modo, contienen un mensaje visual y de algún modo alguien los ha diseñado. Bueno, quedó pause y ya. Dejar de compartir. Respecto a yo vi en el apunte que está como muy explicado el tema de las ventajas y demás de lo que es plásticos y eso. ¿Hay que saber todo o con saber los nombres más o menos ya podemos ir viendo las características? Yo voy a decir algo y después mis colegas, Rodrigo, va a lo mejor detallar más, pero por dos razones distintas. Normalmente cuando dije plásticos, en términos la clasificación sería general, para tener conocimiento general. Y cuando dije la nomenclatura, es porque por las siglas se entiende en la industria. ¿A dónde vas a imprimir? En un polivinilo, en un PVC, ¿se entiende? En un PS. Normalmente sí. Vos tenés que saber que el PS es poliestireno y el PVC, policloruro de vinilo. Es eso, hasta ahí. Después lo otro, saber más, pero es para tener las características, cuando tengas que diseñar algo arriba de una cosa que tiene determinada forma y además está hecha con determinado material. Y te toca como diseñadora tener que hacer o la etiqueta o alguna impresión y además después lo vamos a relacionar con el sistema de impresión para que
Una vez cerramos el círculo de conocimiento de la relación de materiales de soporte, forma, morfología y sistema de impresión para tal o cual cosa. Digamos, es un poco la tecnología 1 más algunas otras cosas. No sé si Rodrigo puede ampliar o quiere decir algo con respecto a él, porque después él es el que prepara todo el equipo, No, pero, no, el pero equipo. Rodrigo, como el más perro de todos, además de la Nada que placa, ver. Primero sos vos que el lo que torturás a la prepara todo mañana y a eso. la tarde. Bueno, pero en realidad no, nosotros lo que preguntamos es un contenido general, pero es tampoco, o sea, está explicado, es muy técnico el texto, pero lo que necesitan saber es cómo clasificarlo, cómo diferenciarlo y para qué es utilizado cada uno, ¿no? Porque hay algunos que se utilizan, digamos, se imprimen cuando ya está terminado, por ejemplo, una bolsa de polietileno se puede imprimir cuando ya está terminada la bolsa, pero hay otros que se imprimen antes de ser confeccionados. Entonces, dependiendo mucho del tipo de material y el tipo de producto que se quiera hacer, va a variar, digamos, su conformación. Entonces, lo que nosotros queremos más que nada es que puedan diferenciar a grandes rasgos cómo se clasifican. Hay una clase colgada también en la plataforma, aparte de la de Carlos que estamos grabando, hay otra que di yo que es como una especie de repaso, donde tiene otra forma de encarar, porque esto es, no sé si ustedes lo saben, pero cada docente confecciona su material didáctico de acuerdo a cómo quiere dar la clase, ¿no? Si bien el material didáctico es un material que puede ser utilizado para el estudio, no es el único, por el cual tienen que abordar una instancia bibliográfica. Pero ahí, en ese material que está colgado, alojado, pueden ampliar o también pueden reafirmar algunos conceptos, ¿no? Bien. Agrego algo a lo que dijo Rodrigo cuando mencionó, de acuerdo al tipo de producto y demás. Por eso dije, cuando demos después sistema de impresión, vamos a relacionar matrices impresoras, soporte y sistemas de impresión. Él mencionó algo que las bolsitas de polietileno se imprimen después que se hacen bolsa, porque primero es un rollo de una bobina de film y después se hace en bolsita y se imprime ahí. Lo mismo pasa con los envases de pintura. Cuando uno va a una pinturería y va a comprar pintura látex, qué sé yo, o ¿cómo se llama el otro? La pintura sintética, esmalte sintético, vieron que algunas vienen en baldes de plástico y otras vienen en baldes de hojalata. Bueno, el balde de plástico se imprime después que se convirtió en balde. No se imprime primero una plancha de plástico y después se moldea el balde. No, primero se hace balde y después se imprime cuando ya tiene forma de balde. Y la de hojalata, ven que siempre tiene la lata, digamos, tiene una parte Costura. de color metal que es donde es la costura, donde no se imprime nada. Primero se imprime en plano y después se le da la forma de lata. ¿Se entiende? Entonces, eso es un poco lo que había ampliado Rodrigo. Por eso hay que más o menos tener conocimientos generales de qué material están hechos determinadas cosas y la clasificación y demás, siempre en términos generales. Pero después se va ampliando sin querer, porque es así por necesidad, se va ampliando con los sistemas de impresión y después con las matrices. Porque si no, si fuera todo una sola cosa y del mismo modo, con una sola técnica o sistema de impresión imprimiríamos todo, desde una revista hasta un pomo de cosmética, de crema para cosmética. Y sin embargo, son dos cosas totalmente distintas, aunque el contenido sea parecido, porque hay letras y dibujos y ilustraciones y imágenes, y sin embargo, la morfología de uno o la morfología del otro, el soporte de uno y el soporte del otro, hacen que haya que adaptar, así como el tamaño de las hojas de papel, como habíamos visto antes, hay que adaptar un sistema que fabrica una máquina para que imprima eso. Bien, hasta ahí
Si no hay otra pregunta, hasta ahí más o menos llegamos con esto.